creo que ya está todo listo para comenzar. Hola, profe, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Tabata? Muy buenos días. Espero que estés lista para nuestro repaso del día de hoy. Sí, profe, muy pilas y con muchas ganas de aprender. Hoy toca la continuación del campo eléctrico, así que he estado repasando el capítulo anterior y también mis notas en el cole, y ya estoy más que lista para comenzar. Me parece perfecto. Esos temas son un poco complicados para los chicos en el colegio. Por eso me parece muy importante que siempre estén repasando. Les ayudará mucho al momento de poner en práctica todo lo aprendido. Sí, profe, tiene mucha razón. Además que son temas muy importantes para nuestro día a día. Por ejemplo, ¿se imagina una persona que trabaje con la corriente eléctrica en una fábrica y no sepa que hay muchos materiales que conducen electricidad y otros que no? Eso sería muy peligroso. Pero no solo los que trabajan con la corriente eléctrica, sino todos nosotros somos propensos a tener algún accidente si no conocemos algunas teorías. Por ejemplo, que el metal es un gran conductor de la electricidad, por su buena resistencia eléctrica. ¡Yes! ¿Qué te parece si comenzamos de una buena vez con nuestra sección teórica del tema? Sí, profe, estoy lista. ¡Excelente, Tabata! Entonces, hoy veremos el tema de corriente eléctrica. Aquí, en Tiempo para Aprender, Ciencia y Tecnología del quinto de secundaria, solo por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. A continuación, empezaremos a estudiar un nuevo tema, el cual trata sobre la electrodinámica. Esta rama del electromagnetismo se encarga de estudiar las cargas eléctricas en movimiento y a los fenómenos que puede producir. Dentro de esta rama se encuentra el concepto de corriente eléctrica. Se denomina así al movimiento de los portadores de carga por el interior de un conductor. En los conductores sólidos, los portadores de carga son los electrones libres o de valencia. En los líquidos son los iones positivos y o negativos. Y en los conductores gaseosos son los electrones e iones. Profesor, entonces podemos decir que la corriente eléctrica mueve al mundo. Y es que la energía potencial eléctrica ofrece muchísimas ventajas porque se puede transformar en otras formas de energía con relativa facilidad, como luz, calor, energía mecánica, sonido, entre otros. Es por eso que hoy estudiaremos los dos tipos de corriente eléctrica que existen: corriente continua y corriente alterna. Muy bien, son datos muy importantes para la clase de hoy. Empezaré explicando un poco sobre la corriente continua, o también conocida como corriente directa. Es llamada así cuando el desplazamiento de los electrones es en un solo sentido durante todo el tiempo que circula, desde el polo negativo al polo positivo de un generador. Esta corriente mantiene siempre fija su polaridad y se puede obtener mediante métodos químicos como lo hacen las pilas y baterías, por métodos mecánicos como lo hace un dínamo, por métodos fotovoltaicos como lo hacen los paneles solares y por último, térmicos. Por otro lado, tenemos a la corriente alterna, aquella en la que el sentido de la corriente eléctrica cambia varias veces por segundo. Cada conductor cambia de ser polo positivo a ser polo negativo. Entonces, la corriente alterna es el tipo de corriente más empleada en la industria y es también la que consumimos en nuestros hogares. La corriente alterna de uso doméstico e industrial cambia su polaridad o sentido de circulación 50 o 60 veces por segundo, según el país de que se trata. Esto se conoce como frecuencia de la corriente alterna. Las principales ventajas de la corriente alterna sobre la corriente continua son: permite aumentar o disminuir el voltaje por medio de transformadores. Se transporta a grandes distancias con poca pérdida de energía. Es posible convertirla en corriente continua con facilidad. Ahora hablemos sobre la resistencia eléctrica. Se denomina así al grado de oposición que presentan los materiales y la forma del conductor al paso de la corriente eléctrica. A mayor oposición, mayor resistencia eléctrica. Su unidad es el ohmio, recuérdalo bien, y es representada en las ecuaciones como una R mayúscula.
Profe, recordemos que los conductores eran aquellos materiales que en mayor o menor medida conducen el calor y la electricidad. Estos cuentan con una resistencia eléctrica pequeña y algunos ejemplos de estos los encontramos en los metales: plata, cobre, oro, el agua, el cuerpo humano, entre otros. Por otra parte, están los no conductores, los cuales cuentan con una resistencia eléctrica bastante elevada, como el vidrio, cerámica, caucho, madera seca, plástico, entre otros. Ahora bien, si nosotros deseamos obtener una corriente eléctrica, necesitamos mover los electrones en un mismo sentido y a la misma velocidad, a través de un conductor, por supuesto. Entonces, para mover los electrones de la forma deseada, se necesita de un impulso exterior que obligue a los electrones a abandonar los átomos a los cuales se encuentran ligados. A este impulso se le denomina diferencia de potencial, o más conocido como voltaje. Este es el responsable de mantener este movimiento de electrones a lo largo del conductor. Pero dime, Tabata, ¿cómo podríamos obtener este impulso al que llamamos diferencia de potencial? Bien, profesor. En mi libro pude notar que si tenemos dos cuerpos, uno con carga positiva y otro con carga negativa, y los conectamos con un conductor, los átomos de ambos tratarán de ponerse en estado neutro, lo cual ocasionará que los electrones que sobran en el cuerpo de carga negativa pasen al cuerpo con carga positiva a través de dicho conductor, obteniéndose así el impulso necesario que dará lugar a la corriente eléctrica. ¡Excelente, Tabata! Y recordemos que esta corriente se detendrá cuando ambos cuerpos alcancen el estado neutro o se desconecte el conductor. Para poder mantener este impulso, el cual denominamos voltaje, es necesario un dispositivo eléctrico capaz de robar los electrones del cuerpo positivo y devolverlos al cuerpo negativo, para así repetir el proceso y mantener un flujo de electrones continuo. Bueno, parece que llegamos a la parte favorita de todos, el experimento del día. Claro, profe, esta es mi parte favorita del programa. Usted mismo me dijo que los conocimientos teóricos que adquirimos se olvidan rápidamente si no los ponemos en práctica. Ajá. Así que vamos con el experimento. Efectivamente, lo que haremos a continuación será apreciar la generación y flujo de corriente eléctrica a través de cosas tan simples que tenemos en casa. Genial, profe, y estoy ansiosa de ver qué experimento hará. Ya lo descubrirás, paciencia. Mira, aquí tengo 2 naranjas, 2 monedas de cobre, 2 tornillos galvanizados, 2 pinzas cocodrilo, 3 pequeños trozos de cable eléctricos pelados por los extremos, un gancho para tender ropa y un pequeño foco LED con 2 hilos tomacorriente expuestos. Todos estos materiales servirán de mucho en este experimento. Como verás, algunos de estos fácilmente los consigues por tu casa y otros los puedes conseguir en cualquier ferretería, como las pinzas de cocodrilo o los tornillos. Muy bien, entonces comencemos con el experimento. En primer lugar, insertamos una moneda de cobre y un tornillo en cada naranja. De esta forma. De tal manera que todo el sistema quede como una antena de conejo de televisión. Profe, por lo que veo, entre la moneda y el tornillo están formando un ángulo como de 60 grados aproximadamente. Muy bien, de ahora en adelante tomaremos nuestra moneda de cobre como si fuera el polo positivo y el tornillo como un polo negativo. Pero antes de continuar, ¿sabes por qué elegimos un cítrico como es la naranja? Estoy pensando... ya me acordé. Leí que los cítricos son excelentes conductores de electricidad por naturaleza. Esto se debía a su factor de acidez que, actuando como un electrolito, hace posible que la electricidad viaje a través de ella. Muy bien, Tabata, estás muy informada al parecer. Ahora sí, es momento de comenzar el experimento. Primero, ataremos uno de los extremos del cable pelado al tornillo de la primera naranja. De esta manera,
Ahora, con ayuda del gancho de ropa, pondremos el otro extremo del cable encima de la moneda de la segunda naranja. Profe, supongo que al conectar un polo positivo con el negativo, surgirá el impulso necesario para que la corriente fluya, ¿verdad? Exacto. Continuemos. Ahora, con una pinza cocodrilo, uniremos uno de sus extremos a la moneda de la segunda naranja. Y el otro extremo lo uniremos a uno de los hilos de cobre expuestos en el foco LED. De forma similar, tomaremos la otra pinza cocodrilo y uno de sus extremos lo sujetaremos al tornillo que quedó libre. Y el otro extremo de la pinza lo sujetaremos al otro hilo suelto del foco LED. ¡Wow, profe! ¡Qué genial se ha encendido la luz LED! Así es, Tabata. Sorprendente, ¿verdad? Esto ocurre porque a través de las pinzas y el cable que conectaba las naranjas entre sí, se generó electricidad. Dicha corriente eléctrica empezó a circular por todo el sistema, pasando por uno de los extremos del foco LED y saliendo por el otro. Ya, profe, ya entendí. Entonces, estas naranjas han adoptado el comportamiento de un par de pilas, ¿verdad? Efectivamente, y lo mismo podría ocurrir si utilizamos unas manzanas, unos limones y hasta unas papas. La electricidad se encuentra presente en toda la naturaleza. Podemos observar una corriente de gran intensidad en un relámpago en un día de tormenta, o podemos simplemente ignorarla, como la electricidad que se produce al moverse un músculo dentro de nosotros. Es por eso, Tabata, que hoy te quiero hablar de la electricidad presente en los animales. ¿En serio, profesor? Lo que sí tengo entendido es que nosotros los seres humanos no somos precisamente seres eléctricos, pero por biología creo que tenemos presencia de pequeños fenómenos eléctricos, como en el caso de nuestras neuronas, ¿verdad? Efectivamente, Tabata. Sin embargo, hay organismos singulares que se les podría llamar baterías andantes. Dentro de estos organismos destacan los acuáticos, como la bien conocida anguila eléctrica. Tiene un sentido de la visión extremadamente reducido. No naturalmente, sino por las aguas turbias donde vive. Así que el uso de su visión se vuelve nula y la suplanta por unos sensores eléctricos que se encuentran en su piel, capaces de producir impulsos de bajo voltaje para detectar los cambios de voltaje de su entorno, facilitando así la convivencia con su especie, alertando de su siguiente presa o depredador. ¡Wow, profesor! Sin duda alguna, el águila es un animal sorprendente. He visto en internet noticias en donde personas han muerto al estar en contacto con ellas, aunque han sido raras las veces que esto sucede. Sin embargo, siempre hay que ser precavidos con los animales que no son domésticos. Por otra parte, profe, ¿cómo generan este tipo de animales su electricidad? Bien, esto es gracias a sus órganos compuestos por electrocitos, células que funcionan como minúsculos generadores y condensadores eléctricos. En el caso de la anguila eléctrica, estos órganos se encuentran a lo largo de su cuerpo y tienen un funcionamiento parecido al de las neuronas y pueden llegar a generar una descarga de más de 600 voltios. Su profe, 600 voltios, eso suena bastante, pero aproximadamente ¿a cuánto equivaldría eso? ¿Podría dar un ejemplo? ¡Claro que sí! Eso sería más o menos 5 veces el voltaje de un tomacorriente estándar. Pero eso no es todo. Otro animal capaz de generar descargas es la mantarraya torpedo, cuyas descargas eran recetadas por los médicos como cura para la gota y la jaqueca, ya que estas no superan los 50 voltios. También están el pez gimoto eléctrico y el siluro eléctrico, cuyas descargas son menores, pero usan sus sensores eléctricos de la misma manera que las anguilas eléctricas. Tu momento ha llegado una vez más, Tabata. El día de hoy no hubo tantas fórmulas y, por el contrario, vimos cómo la diferencia de potencial hace posible la corriente eléctrica. Y esta última hace posible incluso la vida misma de algunas especies. Así es, profe. Mi momento ha llegado. La corriente eléctrica es muy increíble, de verdad.
pero lo más sorprendente va a ser cuando vea que respondo todas sus preguntas. Así que adelante con las preguntas, profe. Muy bien, ahí te va la primera pregunta, Tabata. Para las corrientes eléctricas continuas, ¿de qué manera se da el desplazamiento de electrones? A. Del polo negativo al polo positivo. B. Del polo positivo al polo negativo. O C. En todas las direcciones. Ya me acordé. La respuesta es la A, profe. Me acuerdo que vimos cómo a través de un pequeño conductor de corriente continua circulaban los electrones en una sola dirección, del polo negativo al polo positivo. ¿Estoy en lo cierto? ¡Ajá! Muy bien, Tabata. Así es. Me parece genial que hayas estado atenta, pero espero que aciertes también en la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál de las opciones nos presentan conductores con baja resistencia eléctrica? A. Agua, cerámica, oro. B. Cobre, oro, plata. O C. Caucho, cobre, plata. Facilísima, profe. La respuesta es la B. Y para complementar, añadiré que llamaremos resistencia eléctrica al grado de oposición que presentan los materiales al paso de la corriente. ¡Excelente! Y justamente el material que se encuentra en la cubierta de los cables eléctricos tienen una alta resistencia eléctrica para que así no pueda pasarte corriente. Hoy, en el programa, hemos aprendido sobre el concepto de corriente eléctrica. Se denomina así al movimiento de los portadores de carga por el interior de un conductor. Ya sabemos que en los conductores sólidos, los portadores de carga son los electrones libres o de valencia. En los líquidos son los iones positivos y o negativos. Y en los conductores gaseosos son los electrones e iones. Así es, profesor. También vimos que existen dos tipos de corriente eléctrica, la corriente continua y corriente alterna. La llamada corriente continua, o también conocida como corriente directa, se da cuando el desplazamiento de los portadores de carga es en un solo sentido durante todo el tiempo que circula, desde el polo negativo de un generador al polo positivo. Muy bien, Tabata. Por otro lado, se le conoce como corriente alterna a aquella que cambia de sentido la corriente eléctrica varias veces por segundo. Cada polo cambia de ser positivo a ser negativo o viceversa. También hablamos sobre la resistencia eléctrica, R. A esta se le conoce como el grado de oposición que presentan los materiales y la forma del conductor al paso de la corriente eléctrica. A mayor oposición, mayor resistencia eléctrica. La unidad de la resistencia eléctrica es el ohmio y es representada en las ecuaciones como una R mayúscula. Es importante recordar que la electricidad se encuentra en toda la naturaleza, manifestándose en corriente de gran intensidad en el cielo mediante relámpagos en un día de lluvia. Y por último, hablamos sobre la diferencia de potencial o el voltaje, y este se refiere a un impulso exterior que obliga a los electrones a abandonar los átomos a los cuales se encuentran ligados. Por ello, la diferencia de potencial es la responsable de mantener este movimiento de electrones a lo largo del conductor. Recordemos entonces que es necesario un dispositivo eléctrico capaz de robar los electrones de un cuerpo positivo y devolverlas al cuerpo negativo donde se esté trabajando, para así repetir el proceso y mantener un flujo de electrones continuo. Bueno, Tabata, ¿qué tal te pareció la clase de hoy? Interesante la corriente eléctrica, ¿verdad? Me pareció muy divertida e interesante, profesor. Sobre todo mi parte favorita de la clase, el experimento. Hoy me sorprendí bastante en cómo unos naranjas eran capaces de encender un pequeño foco LED y en verdad creo que eso es muy útil para aplicarlo en mi casa. Si es que en algún momento se va la luz, estaré preparada. Por supuesto, Tabata. Todo lo que nosotros hacemos en los experimentos son la base de lo que se aplica a nivel industrial y comercial. Genial, profe. Me alegro de que así sea. Trataré de hacer en mi casa algo similar, pero con otras frutas para ver si también funciona.
Estaré esperando tus resultados para la próxima clase. Entonces, creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias, profesor. Voy a repasar unos cuantos conceptos para llegar a la próxima clase muy bien preparada y, como siempre, responder correctamente a sus preguntas. Me parece genial, Tabata. Recuerden ustedes de darse unos 15 minutos para estudiar. Nos vemos en la próxima clase aquí en Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología del quinto de secundaria. Solamente aquí por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. ¡Chao, chao!